Buenos días. Siguiendo con la historia de Job y el aprendizaje que podemos sacar sobre el sufrimiento por lo que le pasó a Job y lo que él estuvo hablando con Dios y con sus amigos, seguimos con el segundo amigo que interviene y es Zofar. Y Zofar cuestiona a Job con lo que él acaba de decir y justamente le dice: oye, pero no puedes justificarte a ti mismo tan fácil, ¿no? Pero Job, aunque lo reprende y le dice: oye, pues con estos amigos, ¿no? Luego él dice: pues ustedes pueden decir lo que sea. Yo he entendido muy bien lo que me han dicho. Yo sé tanto como ustedes. No es necesario que se hagan los sabios porque yo también soy sabio. Lo que más quiero es hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios. Ustedes me difaman con mentiras. Son médicos que no valen nada. Ahora les toca escuchar mi defensa. Presten atención. Y entonces él empieza a argumentar. Y entre sus argumentos, justamente les dice: bueno, si el Señor me quiere matar, en Él tengo mi esperanza. Que me mate, en Él tengo mi esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. Y eso es lo que Job pretende. Job quiere tratar el caso con Dios. Sus amigos, por un lado, le quieren ayudar. Recordemos que ellos llegaron y pasaron una semana entera allí callados, sin decir nada. Y después empezaron a hablar por turnos, y también turnos con Job. Y ante cada una de sus argumentaciones, Job también discute. Y siempre cambia de vista. Está hablando con el amigo, están hablando todos allí y se creen los sabios. Y Job dice: no, con ustedes no quiero hablar. Quiero hablar directamente con Dios. Ustedes creen que lo saben mucho, pero son hombres como yo. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente siempre. Aunque haya personas que nos den buenos consejos y sean sabios, debemos siempre buscar en primer lugar el consejo de Dios. Siempre debemos pasar por el filtro de la palabra de Dios, los consejos que nos dan, para que podamos entender el consejo de parte de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos tamizar cada uno de los consejos con la palabra de Dios, sabiendo si son correctos, si son mensajes que van en línea con el consejo de Dios en la Biblia. Y también podemos saber si es realmente lo que Dios haría, lo que Dios diría. Tanto si vamos a dar un consejo como si vamos a recibir un consejo, es bueno que conozcamos correctamente la palabra de Dios y podamos pasar todo por ella. Y todos debemos hacer esto. Por eso es tan necesario, insistimos tanto, estudiemos la palabra de Dios. Estudiémosla con un corazón sencillo, con un corazón callado, para que escuchemos lo que Dios quiere decir y aprendamos de Él. Y así podremos, primero, ser buenos consejeros y segundo, saber si los consejos que recibimos son de parte de Dios. Hay personas muy sabias y el Señor dice que nos pone en un cuerpo justamente para animarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros, y mucho de esto tiene que ver con los consejos. Escuchar es una gran virtud que no tienen muchísimas personas, y aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios es otra virtud que menos personas tienen. Así que debemos escoger muy bien lo que escuchamos y sobre todo conocer muy bien la palabra de Dios para que podamos pasar por ese colador siempre lo que nos dicen, de manera que podemos saber si lo que nos dicen es de parte de Dios o no. Así que Dios nos ayude a ser buenos consejeros, a tener siempre en primer lugar a Dios, tanto para dar consejos como para recibir consejos, de manera que podemos entender lo que Dios quiere. Y esta es una faceta de la sabiduría en medio del sufrimiento. A veces el sufrimiento y los sentimientos fuertes nos hacen no pensar muy bien las cosas.
Pero por eso hablábamos de una costumbre. Debemos acostumbrarnos a buscar siempre primero el consejo de Dios. Debemos acostumbrarnos siempre a escuchar la voz de Dios. De manera que cuando recibimos o damos un consejo podamos ser sensibles a pesar de el agravante que nos supone estar en una situación difícil. Ser sensibles a la voz de Dios. Los sentimientos nos juegan una pasada mala muchas veces y siempre decimos cuando te sientes mal no tomes decisiones porque pueden ser fatales, pueden ser mal tomadas, porque estás mal, te sientes mal y estás enojado, o estás triste, o estás, no sé, hay situaciones y todos los tenemos, especialmente las mujeres. Pasamos por días en los que no somos diferentes y ese día tenemos que guardar silencio y esperar. Pero mientras estamos en un buen momento, debemos acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios, a pasar por la palabra todo lo que hablamos, para que en momentos difíciles esta sea nuestra costumbre y seamos sensibles a la voz del Señor. Que lo busquemos a Él primero para nuestros consejos, que lo busquemos a Él primero para dar consejos y que todo lo que escuchemos pase por la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a ser sinceros en esto y acostumbrarnos a buscarle a Él en primer lugar. Que Dios te bendiga este día.